Ya la última ocasión en la que estamos hablando las plenas, en este día tenemos a candidatos a la alcaldía de Ibarra. Este es un programa que llega a ustedes gracias al auspicio de Inbauto, el norte de Chevrolet. Estamos desde el Salón Yaguarcocha del Hotel Ajaví y tenemos la producción logística de Rocco Producciones, Israel y Galo Vinuesa que nos están acompañando en estas sesiones en donde intentamos aproximarnos sobre todo con la personalidad del candidato. No buscamos que nos dicte fehacientemente el programa de trabajo que tiene para su administración, sino sencillamente lo que queremos es conocer la personalidad y la trayectoria de cada uno de ellos desde diversas ópticas. Nuestra invitada en esta ocasión ya es la última invitada en este día, ella es Hilda Herrera y bueno, vamos a conocer un poquito más acerca de su personalidad, de su vida, de su trayectoria. Bienvenida, Hilda. Este es un programa donde hablamos las plenas y queremos conocerte un poquito más. Hola Jorge Luis, buenas noches y buenas noches también con quienes nos están viendo. Pues muchas gracias, yo estoy aquí precisamente para hablar las plenas, así que con mucho gusto. Chévere. ¿Cómo era la Ibarra cuando llegaste a conocerla de manera consciente? ¿A qué edad llegas? ¿Cómo es tu percepción acerca de lo que estaba sucediendo, la dinámica social, quizás la dinámica educativa? ¿Qué pasaba en tu vida conscientemente de que esta era la Ibarra que ibas a amar? Bueno, como saben, soy carchense y vengo de una familia carchense, del Ángel, pero yo soy de Mira. Bueno, yo también, sí. soy de familia carchense. Pero fíjate una cosa, en donde vivíamos se veía Ibarra siempre, en la casa en donde vivíamos en Mira. Y desde muy niña yo empecé a querer a Ibarra porque veníamos acá con mi papá frecuentemente, todas las semanas, era infallable venir a Ibarra. Veníamos a hacer las compras, a ver los repuestos del carro. Y chiquitita yo siempre miraba, tengo las fotos de mi madre, nosotros mi hermana tal vez de 2 años, en aquel entonces yo recién nacida, me bautizaron acá. Entonces, recién nacida con unas vinchas, con una foto, me acuerdo, en el parque La Merced, a la salida de la iglesia. Entonces tengo ahí y ver esas fotos de ese tiempo me hacían querer mucho esta tierra. Y también luego con la frecuencia que veníamos con mis padres acá a Ibarra, mi primera hermana es ibarreña también, porque mi papá como que quería eso de que vengan, nazcan los hijos acá, pero te cuento que cuando mi papi le trajo que nazca mi primera hermana acá, funcionaba la clínica moderna, que era casi la única clínica que había en el Obelisco, y todo perfecto. Pero cuando dijo, voy a que nazca mi segundo hijo, no sabía si era hombre o mujer, me trajo, dice que le internó a mi mamá 1 semana con dolores en la clínica y no nací. Así que me regresó a la casa y nací allá. Y allá se produjo el Claro, allá se produjo con una partera, imagínate, en ese tiempo. Así que digo, las cosas se dan por algo y no tuve la posibilidad de nacer, pero toda la vida estuve enamorada de Ibarra. Siempre fue una tierra que me gustó, la gente, esa forma de, incluso su dialecto me gusta mucho porque somos diferentes, incluso nos asemejamos con una parte de Mira, donde nací. Y eso es lo que me ha traído siempre de Ibarra. Y siempre que veía en las noches, porque era medio romántico, la vista desde mi casa para todo Ibarra era romántico. Y yo siempre decía, allá tengo que irme a vivir. Y me puse como meta, dije, tengo que irme a vivir a Ibarra. Desde Mira se le ve a Ibarra. Totalmente, ¿Ya? Totalmente. En la noche se ve todo iluminado, totalmente, y tú puedes decir, qué hermosa esta ciudad, y ya tienes una idea de lo que es Ibarra. Y claro, luego venir acá, siempre a comprar el arrope de mora, las nogadas, embarrarte con todo ese dulce cuando uno era tan chiquita, embarrarte de todo ese dulce y de ese sabor que queda del nogal, me parece que es recién y tú me haces acuerdo de eso. Y cuando ya llegaste... ¿Llegaste a alguna institución educativa o ya venías estudiando Vine a la Universidad Técnica a mis 17 años a estudiar, porque obviamente era la única universidad de aquel entonces pública que se creaba, y vinimos a estudiar mi hermana que se casó y yo. Entonces ¿Tu hermana que se casó y dejó la universidad? Sí. ¿Y tú sí. que seguiste? Seguí, entonces vine a los 17 años y me quedé aquí para siempre, y siempre dije, aquí voy a quedarme. Mi cuñado igual trabajaba aquí, es arquitecto, y trabajaba aquí en la Universidad Técnica,
Mi hermana estudiaba, pero luego dejó los estudios por sus hijos, y luego yo seguí la universidad y de allí comencé a tener este liderazgo en la Universidad Técnica. Fui presidenta de la Asociación Femenina Universitaria, pero ya antes en el colegio tenía también mis visiones sobre la vida. ¿Sí? Siempre me gustó liderar algo. En lo tímida que era, porque te cuento que era bastante tímida, bastante dedicada a los estudios, pero a la vez era una mujer muy tímida. Yeah. Y me gustaba, idealistamente quería transformar algo en la vida, porque como pasamos una etapa bastante compleja en la familia, en cuanto a la parte económica, entonces yo luego decía, cuestionaba, ¿no? Siempre comencé a cuestionar desde muy joven, desde adolescente. Entonces cuando estuve en el colegio, me parecía que una forma de mejorar el mundo era haciendo misiones. Hice misiones cristianas a mis 16 años y mi idea era hacerme monja en un futuro, siguiendo el proceso correspondiente, pero decía, bueno, luego que hago misiones, fui a hacer, estas las hice en Patate, en el cantón Patate, en la provincia de Tungurahua, a los 16 años, y me enamoré más del trabajo social, porque fui a trabajar en una comunidad indígena, laboraba todo el día con la comunidad, en la noche cocinaba para la comunidad, y luego de que comíamos con todos, en una olla para todos, dábamos clases de catecismo a los 16 años. Y mi gran ilusión en aquel tiempo, acuérdate de los 90 todavía, era el hecho de ver a una Madre Teresa de Calcuta, y uno se llena de tantas ideas, ¿no? Entonces decía, yo tengo que irme como ella, y quería irme al África. Yo decía, quiero irme al África. Claro, de los leprosos. Sí, quería hacer eso. Decía, algo tengo que hacer, Misionero pero total. Quería ser una misionera. Y resulta que cuando acabo el colegio, los problemas persistían en casa. Entonces, claro, perdón, mi madre más me decía, mira, deja esa idea y más bien tienes que seguir una carrera que te permita trabajar y estudiar, porque si no lo haces de esta manera, no vas a poder concluir la universidad. Entonces, sabio claro, consejo. Sí, entonces ahí desistí de la idea de irme al otro lado del mundo, África o Asia. Dije, bueno, ya me tengo que quedar con mi familia, somos 7 hermanos. Y entonces decidí entrar a la universidad. Dije, voy a tener una profesión, cambié un poco la visión, dije, voy a tener una profesión, pero no dejé ese espíritu como de cuestionar. Luego ingresé a la universidad y tú sabes que en la universidad uno se vincula mucho con estas corrientes políticas. Claro, claro. O sea, de las memorias de la universidad que tú has tenido, por ejemplo, hay algunas que le producen honda satisfacción a uno, pero hay otras de las que te arrepientes, probablemente porque no hiciste lo que querías hacer. Exactamente. O porque tal vez había un profesor que era la chava, o quizás era un profesor que te ayudaba, te facilitaba y admirabas. Pero la universidad, la vida universitaria, es realmente increíble. Es increíble. Y realmente se pasa uno pues de este espacio como te digo, era una mujer tan tímida, pero queriendo hacer algo. Y luego entonces ahí como que comencé a perder mis miedos, a desenvolverme mejor, y fue en ese ámbito de lo social también, pero desde la otra arista, que ya me comencé a desenvolver y decir, bueno, podemos ver estos otros caminos, combinando el tema profesional, el activismo estudiantil, y comencé a activar así y llegué a ser presidenta de las mujeres universitarias. Sacamos un periódico feminista para ese tiempo en la Técnica del Norte, imagínate. ¿Cómo se llamaba el periódico? Se llamaba Rosa Rebelde. Rosa Rebelde. Sí. Buenazo. Y tengo un formato todavía en la casa de este periódico. ¿Rosa por qué? Bueno, era en honor a Rosita Paredes, una maestra que fue asesinada. Yo pensé más por Rosa Luxemburgo, que era como más político. Y también por todas aquellas rosas mujeres, rosas, claro, ¿no? Y tenía una rosa y una mujer en el centro, ¿no? Entonces era la Rosa Rebelde, porque queríamos como desmitificar aquello de que siempre te entregan una rosa y es como que la mujer es todo dulzura y eso, sino que más bien ponerle desde la irreverencia. Yeah. Y era un periódico que hicimos un consejo editorial bastante interesante, entonces ahí nos divertíamos bastante. ¿Te acuerdas de alguien de ahí? Claro, o sea, compañeros de la Universidad Técnica, de mi facultad y de otras, porque como ya comencé a hacer liderazgo en el resto de facultades,
pedía, por ejemplo, les decía, tú tienes que presentarme este artículo para el periódico, y les pedía. También hacíamos horóscopos en aquel tiempo. Eso te iba a preguntar, si es un periódico de ley que debe de haber horóscopos. Es que teníamos que poner así se concebía el periódico. Teníamos que poner la parte política, una parte social, como de qué está pasando también con los estudiantes, y también una parte como amena. Y teníamos la costumbre de analizar, a ver, mira quién es Aries, y decíamos, analízales cómo son y anoten el horóscopo. Y entonces hacíamos los horóscopos del periódico. Claro, de acuerdo a las personalidades de cada uno, ¿no? Y cuando leían los estudiantes, nuestros compañeros, el periódico, decían, ¡ah, ese horóscopo, pero me ha dado en el ojo! Claro. Qué chévere, qué chévere. Entonces, esa parte de la vida estudiantil, y bueno, en ese marco pues seguí, me gradué, tuve mi profesión ahí, pero me casé a los 18 años también, así que estaba estudiando en segundo año ya de universidad cuando me casé, y de ahí pues continué. O sea, grandes desafíos en tu vida en ese entonces, pues, ¿no? Debería, este es un programa, como te explicaba, con preguntas distintas, con temas diversos. Este debería ser un tema privado, pero se ha convertido en un tema muy público, y sobre todo en los congresos, en las campañas, en los partidos también igual se debate, ¿no? Se habla sobre el aborto. Hay mucha gente que debate muchas veces apelando a la Biblia, otros en cambio que tienen argumentos religiosos de distinta condición, de acuerdo a sus principios, tal vez morales, ¿no? Pero ¿cuál es tu opinión concretamente acerca del aborto, de la prevención? Sobre todo hay tantas cosas. Estaba conversando con un anterior candidato y le decía, ¿qué le parece, por ejemplo, que en Francia están ya regalando las pastillas del día siguiente? Mira, soy una feminista, pero en esta parte me siento a ratos como que pudiera contraponer las posiciones ultra más que feministas con también mis temas también personales. Morales. Tuyos. Sí. No estoy de acuerdo con el aborto como tal, es decir, que pudieras nomás abortar porque sí. Creo que en medio de eso sí estoy de acuerdo en cambio con que se despenalice el aborto. Por ejemplo, lo que está prohibido en nuestro país, es decir, que una mujer que quisiera tomar la decisión sobre su cuerpo, porque de pronto pasó alguna cosa y se quedó, me refiero que no fue algo que ella quisiera como tal. Fue un trauma, fue una violación, fue una condición tal vez bastante especial y que se quedó embarazada, pero sí estoy de acuerdo a que ella pudiera tener la posibilidad de decidir sobre su cuerpo, porque ese es un derecho que está normado en los estándares internacionales para tener mejores condiciones de vida a las mujeres. Pero por supuesto. Entonces, siendo así, en este país lo grave es que se ha penalizado a las mujeres por abortar y no se analiza ninguna circunstancia, sino que te dicen, tú abortaste, te descubren y tú vas presa. Y hay mujeres que durante el año están invisibilizadas y están presas por haber abortado. Y no analizan las circunstancias. En el Ecuador actualmente hay 200 mujeres presas por abortar. Exactamente, fíjate lo que está pasando, están presas por haber abortado, pero hay gente que debería estar penalizado por otras cosas mucho más fuertes, pero cuando la mujer debería tener el poder de decisión sobre su cuerpo, entonces es sancionada. Estamos como en una era arcaica que me parece que no es justo para nosotras las mujeres. Y desde ese punto de vista, obviamente estoy de acuerdo totalmente con la despenalización del aborto. Y también siempre creo que hay que ver estos temas de manera integral. O sea, también el Estado no juega su papel fundamental. El Estado actúa para reprimir a la mujer, como en este caso encarcelar. Pero el Estado como tal no tiene una política pública integral, por ejemplo, para tratar el tema del embarazo o las responsabilidades o el desde la política pública como tal, con recursos específicos para que las mujeres seamos atendidas. Entonces, por un lado, el Estado te coarta, te intimida, te encarcela, pero por el otro no tiene ninguna política pública para las mujeres. Y en el 2018, fíjate que se aprobó la ley orgánica, que es un estado de ley... De legitimación total casi. Exactamente, que está por encima de otro tipo de leyes, claro, en donde se debe prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Dice la ley eso, pero resulta que el Estado mismo se encarga de ejercer la mayor violencia contra las mujeres el rato en que te penaliza sin saber en qué condiciones pudiste haber quedado embarazada. Claro. Y de los estudios que hay en el Ecuador, muchísimos casos de embarazos en adolescentes, en niñas, son
no concebidos voluntariamente porque fueron violadas por sus propios familiares. Entonces, fíjate que el problema es integral. Y desde ese punto de vista, obviamente, tenemos que trabajar muchísimo en el Ecuador, más que nada con los gobernantes para que entiendan que necesitamos políticas públicas integrales. Chévere. La música enamora y puede ser la banda sonora de nuestras vidas. Si solo pudieras escuchar una misma canción el resto de tu vida, ¿cuál sería? Una canción que no te aburra, que signifique mucho para ti, que de pronto pueda ser un símbolo de una época que tú viviste, que te llene. Sabes que ahora estoy en la mente con una canción que no se me quita por nada del mundo, que digamos que me ha roto el esquema. Tenía antes una canción de Serrat, pero ahora estoy con una canción desde que falleció mi esposo, que es de Concha Buica, y que le pongo todos los días en mi dormitorio, le pongo en la sala. Hermosa voz. Y que es una hermosísima voz. ¿Cuál canción? Es No habrá nadie en el mundo. No habrá nadie en el mundo. Sí. O sea, es una canción a un ser querido que tú de alguna manera has perdido y que dices, o sea, pasa el tiempo y no vas a encontrar a nadie que reemplace ese espacio que dejó, que está. Y eso me inspira, me ha sacado más de una lágrima todo este tiempo porque cada que me siento un poco hasta nostálgica. Claro. Pero eso te inspira y es chévere. Y decías, por ejemplo, que Serrat, ¿cuál de las canciones de Serrat te gustaba? Me gustan muchísimas, Mediterráneo. Claro, que es una icónica, emblemática canción. Exactamente. Entonces, Serrat, Sabina, siempre he pasado escuchando estas canciones. ¿Has tenido tiempo de leer últimamente? Últimamente no, solo leo el COTAD. Me he dado tiempo para leer la ley de los municipios, hasta ahora de noche que venimos del Colegio de Arquitectos de una exposición, yo ahí con el libro del COTAD, que es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que me ando aprendiendo todas las cosas que en realidad son necesarias para este momento político, ¿no? Y de allí, ¿qué te podría decir de los temas de lecturas? Tal vez algún libro de cabecera, algún libro que... Estoy leyendo... O a un autor. Estoy leyendo un libro sobre economías locales también, que está como de mi cabecera, pero lo leo poco porque, mira, levantarse como a las 4 de la mañana, acostarse a las, y llegar a las 12 de la noche, es bastante complicado. Y la semana anterior pasé como 4 días acostándome a las 5 de la mañana y me levantaba a las 7 de la mañana. Sí, entonces estábamos... Bien difícil. Estaba durmiendo 2 horas y si no es por los compañeros del equipo que me dicen, oye, levántate que ya tienes que estar en el mercado, pues me quedo ahí más tiempo. Claro. Sí. ¿Tú tuviste la oportunidad de tal vez ver alguna película en el Teatro Gran Colombia? No. No alcanzas. No. Ya el cine todavía ya se perdió de ahí. Sí, no. Pero ¿hay alguna película para ti que es significativa, que te ha removido el alma? Me encanta El Padrino, te cuento. A mí igual. Me encanta El Padrino. Sí, claro. Las 3 secuencias. Las 3 películas me parecen espectaculares. La palabra perfecta. Y además... también te deja puedes aplicarla a tu propia vida, digo yo. No en el sentido de la... Claro, de la mafia. De la mafia como tal. Pero en realidad te deja una gran lección de vida. Y la otra película que me gusta como desde la ternura y que no puedo olvidarme nunca es La vida es bella. Claro. Esta película como que te inspira ternura y a decir, bueno, píntale también las cosas al mundo pese a que estés en el peor momento. Terrible, en el holocausto mismo. En el holocausto, en el peor momento, cuando estás a punto de morir, que un padre y una madre tengan la capacidad de pintarle a su hijo la guerra como ese momento mágico en donde vas a seguir viviendo, me parece espectacular. Sí, lindas elecciones. Tal vez le conociste a la Maya, un personaje que salía a bailar en las retretas en el centro de Ibarra. No. Mira, hay personajes en Ibarra muy particulares. Generalmente la gente les dice loquitos, ¿no? Pero hay una persona que sí debes haberle conocido, que es la Loca Lupe. Claro. Sí, o sea, ella, ¿qué sensaciones te produce? Mucha ternura, la verdad. O sea, los personajes de Ibarra
nunca les he concebido como los loquitos, me parece un término como despectivo. Ya. Son personajes, el problema es que están en otro mundo. O sea, son esos personajes que nadie les va a poder entender, pero desde la lógica simple de ver al ser humano desde estas ópticas un poco discriminadoras, van a ser esos seres que hasta te causan miedo para algunas personas. Claro, cómo no. Pero en cambio a mí siempre me han causado ternura y me ha impactado y me ha gustado ver un poco, me hubiese gustado más. Ese es el saber verdadero sobre sentido de la del... compasión, cuando se la asume con ternura y piensas, o sea, dentro de uno mismo, que le vaya bien, que todo sea chévere, que no le pase nada. Pero Entonces, ¿sabes son niveles qué? de compasión que a veces los judeocristianos no entendemos, los cristianos en general, lo que no sucede con el budismo en la China, Sí. donde hay un nivel, por ejemplo, de respeto y honra a los adultos terrible, igual a las personas con discapacidad mental, que son tratados de una manera muy singular. Exacto. Y bueno, y de ella siempre me inquietaba, decía, alguna vez quisiera estar junto a ella y saber qué pasa en una de sus noches eternas que seguramente tenía, ¿no? Debe como ser. mujer. Claro. Porque este papel de asumirse como mujer es súper fuerte en nuestras sociedades. Parece que estamos como en un mundo en donde tuvieras, aparentemente que tienes todas las libertades, pero no es eso. Ella sola. Ella sola frente a este mundo que te está mirando de manera diferente como un ser extraño, y en realidad como en ese mundo tal vez se veía, digo, agredida. Claro. ¿no? Y Sí, todas las formas hay muchas chicas, por ejemplo, que utilizan el término, nosotros somos las locas Lupes. Es también como una forma de expresión ya casi de uso popular el hecho de utilizarle a ella. Pero, por ejemplo, cuando tú estás en una situación límite, probablemente estás triste o has tenido algún problema, ¿en quién piensas para refugiar, para recibir consejo, para abrazarte y sentirte en paz? Pienso en los seres que ya no están, mi madre, mi padre y mi esposo. Y siempre mi esposo era este compañero que estaba siempre aconsejando, ¿no? Entonces tú decías, ¿sabes qué? Quiero conversar de esto. Además tenía una memoria impresionante y también tenía muchísimo conocimiento. Y entonces ahora hago como esa conversación imaginaria. Antes le sentaba a mi madre, porque mi madre era mi refugio antes. Pero cuando falleció ella de manera repentina por un cáncer, me llenaba de mucha fuerza y decía, y le sentaba a mi mamá en la casa y decía, a ver, ¿qué me dirías en este momento? Porque además de ella, siempre fue mi campañista oficial, te cuento. O sea, la sabia, pues. Mi mamá sí, además era impresionante. Mi mamá no tenía ninguna timidez en ir por todos los lados y decirles, verán, votarán por mi hija, verán que mi hija, me cuentan... O sea, era tu primer partidario. Claro, y mi mamá hablaba cosas lindas de mí y era esa mujer tan cercanas que éramos con mi mamá. Y cuando ella falleció, pues te queda esa ausencia, que tardan años y tú le sigues teniendo a tu mamá en casa y le consultas y le preguntas. Y ahora pues es como que consulto con mi mamá, con mi papá también me he llevado bien, pero siempre era mi mamá más cercana. Y ahora le consulto, por ejemplo, a mi esposo también y le digo, y bueno, ¿qué haríamos en este momento? ¿Cómo crees que podríamos resolver? Y comienza a haber ese diálogo imaginario. Claro, del que tú recuerdas y del que probablemente, sí, como estuviste tan fusionado con ellos, evidentemente vas a saber las respuestas. Y si uno se autorresponde probablemente, ¿no? Exactamente, está todo en tu mente, pero de alguna manera es la forma de... O sea, dale, Hilda, no te preocupes, dale. Claro, o sea, tienes a alguien imaginario que está ahí y que te da también ese consuelo, ese abrigo. Entonces, creo que los seres humanos no deberíamos tener miedo a recurrir a nada de esto, pero encontrar esa paz espiritual que necesitamos todos los días. Y eso es lo importante, porque si no comienzas a entrar en un mundo de locos, en el mundo real. Digamos que estamos más locos que los propios locos. Así es. La prostitución, para unos una vida alegre, ¿no? Para otros una opción laboral.
para otras. Y para otros también, porque ya no estamos hablando de prostitución femenina nada más, porque ya hay prostitución masculina. Siempre la hubo, desde luego, solo que más tapiñada. Si solo pudieras de alguna manera tratar este tema, el tema del trabajo sexual, que en Ibarra ha causado algunos quebraderos de cabeza para algunas personas, autoridades y a veces gente con una moral demasiado intensa. ¿Qué opinas tú sobre esta situación, este drama social? Tú que eres de alguna manera especialista en derechos humanos. Mira, creo que es un tema que primero está invisibilizado frente al Estado, porque como el resto de muchos otros problemas que tenemos las mujeres, porque más la prostitución, al menos en Ibarra, está con las mujeres y poco, en menor grado, con los hombres. Entonces, en ese sentido, es un problema que está latente, pero está invisibilizado. Y lo que debería hacer el Estado o el gobierno local, en este caso el municipio, es visibilizarlo, asumirla, primero aceptar que esto es un problema que está en la ciudad y que tienes la responsabilidad de tomar decisiones y medidas. Y tomar en cuenta que estas mujeres que están en sus condiciones más precarias de trabajo, porque es así, no es porque quisieran, no es porque se divierten, porque hay muchos juzgamientos y prejuicios de la sociedad contra esta condición humana. Entonces tenemos que entender que el Estado tiene una gran responsabilidad para asumir a las mujeres como sujetos de derechos. En el momento en que el Estado, el municipio, y esto debería ser a nivel nacional, asumes a las personas como sujetos de derechos y dejas de invisibilizarlos y verles solo como objetos además que te estorban para ese paisaje social que debería tener, entre comillas, claro. la sociedad más perfecta. Es ahí en cuando tú puedes tomar una medida que pueda ayudar a las mujeres o a quienes estén inmersos en esta Estábamos actividad. hablando con un candidato que hacía mención de los Países Bajos y el uso de la bicicleta, pero también en los Países Bajos, por ejemplo, la prostitución es legal, el aborto es legal, la eutanasia es legal, pero todo en base de referéndums. ¿Tú vas a hacer consultas en tu administración? Nuestro gobierno va a ser un gobierno de la participación de toda la ciudadanía. Acabamos de hablar con el Colegio de Arquitectos y de Ingenieros. Desde los primeros meses vamos a hacer un gran plan, pero con la participación más activa que haya tenido Ibarra en la historia de estos últimos 20 años al menos. En la medida de lo posible, pues todo será con participación, todo, absolutamente. ¿Por qué hay que hacerlo esto? Porque esta es la medida más democrática que podemos tomar los gobernantes. Y también porque, como yo les decía ayer, en Pucahuayco y en San Vicente, en San Antonio de Ibarra, te equivocas menos, porque es el pueblo el que está decidiendo, o son las mujeres, o son los colectivos, o son los profesionales. Y cuando tú estás gobernando con la gente o co-gobernando, entonces ahí das muestra de que en realidad hay una verdadera democracia. Claro, es muy inteligente lo que me acabas de decir, porque de alguna manera hay gente que no puede decir la mayoría de cosas que siente, o simplemente no sale del closet, y no me estoy refiriendo solamente a la cuestión sexual, sino también a la cuestión laboral. Esta pandemia nos dejó un poco quebrados a muchísimos de nosotros y de ahí ha surgido uno de los dramas sociales planetarios, que es la depresión, la salud mental resquebrajada. ¿Cómo estimular a estas personas que sufriendo la depresión y teniendo condiciones, qué sé yo, como para aprender oficios, artes, cómo estimular a toda esta población que no tiene sitios de interpretación? Mira, creo que lo más importante es que nosotros podamos entender que las enfermedades del siglo, después de la pandemia precisamente, las más fuertes son las mentales y que no se ven de igual manera, pero que están ahí presentes todos los días. Y los que hemos salido de la pandemia, aunque no lo expresemos, estamos también inconscientemente afectados por estas enfermedades. ¿Y por qué no lo asumimos? Porque también no hay una preocupación de que la ciudadanía como tal pueda acceder a este tipo de salud.
Claro. O sea, la salud tradicional es lo más común, cuando ya te quiebras un pie, te da un dolor de estómago o lo que sea. Pero la salud mental todavía no está siendo reconocida por una Claro, no hay sociedad. psicólogo, por ejemplo, en los trabajadores sociales hay Claro. algunos, pero psicólogos en particular que estén así como en brigadas, o sea, realmente Debería no hay. hacerse eso desde el municipio, fíjate. Deberíamos tener una política, primero de prevención de salud tradicional, hablándolo así, y la otra que vayamos a poner salud mental, y que vayamos rompiendo también los tabúes con la sociedad de asumir de que si te haces tratar con un psicólogo o un psiquiatra, porque todavía pesa mucho esto, estás loco. Y la otra, como una política pública integral, yo creo mucho en el arte y la cultura. La arte terapia. Tengo un hijo, mi último hijo tiene 15 años, y estamos en un nivel como de mucha sensibilidad social, en donde hasta para que ellos hagan sus deberes tienen mucha carga de presión de cómo un profesor, por ejemplo, te puede mandar una carga de deberes fuertísima, y los chicos no tienen esa capacidad de resolver ese problema como tal. Ese es bullying. Exactamente. Aparte, y el bullying que te pudieran hacer y que no. Entonces, mira, yo estoy muy convencida de que a través del desarrollo de estas habilidades del arte y la cultura podemos bajar eso muchísimo, más que nada en los adolescentes y en los niños. Muy buena idea. Y nosotros tenemos hecho una propuesta muy clara, y te lo digo como más que nada como mamá, porque he vivido con mi hijo muchos estos procesos de depresión, y también de su entorno, y lo que veo es que necesitamos espacios desde el municipio, por ejemplo, en las parroquias urbanas y rurales, como centros culturales que los vamos a desarrollar. Entonces, hacer un convenio con el Ministerio de Educación, que es la educación más formal y tradicional, para que las tardes los chicos pudieran ir en el barrio, en la comunidad, a tener clases de música, de danza, de teatro o los temas deportivos, cualquiera de estos, pero que ellos tengan el espacio para desarrollar lo que ellos son, y también pudieran desahogar todos esos problemas que de pronto no son escuchados en casa, porque ese es el problema de nuestra sociedad. Entonces, desarrollar los centros culturales, invertir ahí, contratar establecer un gran proyecto piloto para este año, en donde también todos los artistas que tenemos en Ibarra, los músicos, hay que invertir en eso. Y hay muchísimos. Y mira que daríamos, por un lado, empleo para los artistas, para todos los que estén vinculados al tema cultural y deportivo, pero no como empleados del municipio. No me gusta esa idea de emplear a todo el mundo, sino que más bien en un proyecto que lo ellos establezcamos. tengan la iniciativa, tal vez. Exactamente. Y luego con los gestores culturales afinquemos el proyecto y vayamos dando clases de música, de danza, de teatro, de arte y deportes a los chicos en establecimientos públicos, a los que estén en establecimientos públicos y privados, pero que obviamente estén vinculados al barrio. Y con eso nosotros vamos a tener la gran posibilidad de que de manera inconsciente el nivel de estrés al que están sometidos baje sustancialmente. Porque, me parece. ¿qué es lo que está pasando en los colegios y en los establecimientos educativos? Que los chicos se sienten como bajo una presión bastante fuerte por el mismo sistema educativo. Sobrecarga docencia con un pensum brutal. Un pensum brutal, tienes 14 materias, imagínate qué locura, no cambia eso. Luego tienes los deberes, pero aparte tienes el bullying en los colegios, y por otro lado, la sociedad te establece una serie de estereotipos que les hacen una presión, o sea, es una presión social bárbara, que te están diciendo cómo debes vestirte, cómo debes actuar, qué ver, qué leer. Las redes sociales también. Entonces, si tú, por el otro lado del municipio, te presenta una alternativa para afirmar lo que eres tú, porque el gran problema y el gran dilema en estos problemas de depresión y problemas mentales es primero afirmar quién eres tú. Y parece una cuestión sencilla, pero no lo es, porque habemos personas que ya pasamos tal vez por muchos años y no se afirma el quién es como ser humano. Y eso hay que trabajarlo culturalmente desde la niñez, de tal manera que vayamos luchando contra los tabúes, los prejuicios, y estamos convencidos de que vamos a generar una nueva sociedad. Me parece bien.
¿Qué recuerdas de los domingos culturales o de Ciudad Educadora, a quien apoyaste, por ejemplo, con la publicación de la revista Pensando en Ibarra, que era básicamente una publicación que apelaba a la nostalgia, a la aproximación histórica y tales? ¿Recuerdas de esa época? Claro, ahí no tenía nada que ver con el municipio. Sí. Pero lo que más me acuerdo es en todo esto es tu genialidad. Siempre me ha gustado recoger en Ibarra a la gente como que está rompiendo el esquema. Y eso creo que es lo que demanda ahora la juventud. No quedarse en el status quo, sino claro. irrumpir por algún lado. Y no importa por dónde, pero volverte un poco loco por algún lado. Sí, necesitamos más locos, por favor. Sí. Entonces, me parece que eso, por ejemplo, cuando hablas de la ciudad educadora, lo primero que se me viene a la cabeza como referente eres tú mismo, porque yo estaba todavía en la universidad y decían, me parece que era el tiempo de Mauricio Larrea. Sí, cómo no. ¿No es cierto? Y los 4 años del Pablo Jurado también. Exactamente. Fueron 12 años. Entonces, cuando comienzas a hablar de los proyectos un poco locos de Ibarra, dices, no, pues ¿y quién está a cargo de esto? Y dices, Jorge Luis Narváez, y luego tú te dices, ¿y quién será ese personaje? Y dices, es como los otros personajes de la ciudad, ¿no? Dices, ¿y qué hará este personaje? ¿Qué hará? Entonces tú luego dices, quisiera conocerle. Y claro, cuando ya hay una aproximación al personaje, tú dices, wow, o sea que hay gente que está... Que está loca, está loca, imagínate, que está loca y te enganchas con eso. Porque de una u otra manera tú también quisieras ser parte de esa locura, pero también no es que tienes todo el tiempo, el espacio. Me acuerdo claramente, tú estabas, creo, de concejal y yo hice una propuesta que les pareció descabellada, que era celebrar el 14 de febrero, el Día de la Mujer, no, me equivoco, el 8 de marzo, Día de la Mujer, que no salgan los hombres y que los bares, discotecas, restaurantes abran y hagan ofertas para que salgan las mujeres y que la noche se llene con el aroma de las mujeres. Me dijeron que estoy loco. No estuve como concejal ahí todavía porque te hubiese apoyado, te juro. Sí, bueno. Esto fue todavía creo que con el Mauricio Larrea, pero me hubiese encantado porque imagínate, esas cosas que irrumpen tenemos que apostarle. Exactamente, o sea, eso produciría no solamente, primero que no habrían ni muertes ni asesinatos, porque hay diferencia. Esto hizo de alguna manera Antanas Mocus en Bogotá y fue sorprendente porque él les traía espectáculos enormes con Carlos Vives bailando en el parque de Bogotá y todas las cosas. Y en realidad bajó el índice de asesinatos, delincuencia, etcétera, etcétera, porque estaban las mujeres tomadas la ciudad. Claro, y además cuando comienzas a hacer que la mente y la libertad de las mujeres más que nada, porque ahí todavía conservamos muchísimos más prejuicios, entonces sientes la mayor libertad, ¿no? El aire te huele a mayor libertad. Lindo. Y eso es bueno para una sociedad que más allá del tema de... Y es justicia también, pues. Exactamente. O cuando también te acuerdas que vinieron estas chicas... El monólogos de la vagina. También, o cuando aparecieron las ciclistas que venían acá con falda y con tacos a ciclear aquí en Ibarra, y cosas como esas. Entonces al inicio la gente es como, bueno, están locas estas mujeres, pero al final dices, en el fondo lo que estás diciendo es, quisiera estar ahí también sintiéndome libre, como lo está haciendo ese grupo, pero hay una o que otra circunstancia que no te la permite, tal vez, como tú dices, la propia moral. Los propios prejuicios. O las a veces. restricciones que tenemos como seres humanos, pero no nos dejamos que volemos de esa iniciativa. Chévere. Te voy a dar unos nombres y tú me vas a decir con pocas palabras lo que tú creas, es tu voluntad, tu corazón. Nicolás Maduro. Antítesis. Ya. Volvemos, la loca Lupe. Ternura. Leonidas Issa. Fuerza. Enrique Males. Pueblo. Valeria Salomé Nogales de Herrera. Mi hija. Leonidas Proaño. Esencia. Julio César Trujillo. Pulcritud.
Glenda Morejón. Fortaleza. Rodrigo Herrera Rosas. Teatro. Hildita, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hemos hablado las plenas. Muchas Tenemos gracias. este tiempo precisamente para conocer a la gente. Y qué bueno que nos hayan acompañado en esta ocasión. Estás con un equipo poderoso. Esperamos que la gente haga su propia, dilucide sobre la personalidad de Hilda Herrera, vea quién es, sienta lo que ha sentido y sobre todo decida con justicia. Y yo te deseo el mejor de los éxitos y espero que triunfes. Muchas gracias, Jorge Luis, y gracias a quienes nos están escuchando en este momento. Y bueno, pues estamos de aquí en la recta final de lo que queremos hacer para Ibarra y por Ibarra. Queremos decirles que tenemos el firme compromiso de hacer de Ibarra el mejor lugar para vivir, de realizar estas locuras, estos sueños, estos proyectos que a veces han quedado truncados y que en esa Ibarra serán tomados en cuenta todos, absolutamente todos. La idea es que gobernemos para todos, que nos sintamos que vamos a un nuevo ciclo que dará la pauta para sentir la Ibarra que vamos a ir construyendo y que la vamos a ir definiendo con esa gran participación de la ciudadanía. Como te digo, esta es la Ibarra que tiene vida, la Ibarra que tiene tradición y que vamos a cumplir lo que ahora le estamos ofreciendo a la gente. Ese es nuestro mayor propósito y que seamos más felices. Muchas gracias. Este ha sido el programa Hablando las Plenas con Jorge Luis Narváez. Desde el Hotel Ajaví con Rocco Producciones, les agradecemos la gentil sintonía. Estaremos el día de mañana con otros candidatos, los que nos aceptan y los que no nos aceptan. De todas maneras, muchas gracias y hasta una próxima y te deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias, Jorge Luis.